Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es martes 24 de mayo del año 2016. Estamos arrancando con la entrevista Hablemos Claro y le agradezco a usted que está pendiente de esta señal que se origina en el foro de TVO Canal 23 en la colonia Escalón, la capital salvadoreña. Bueno, ya como lo adelantábamos en nuestras diferentes redes sociales, ahora vamos a hablar de varios temas de interés y que por supuesto han acaparado la atención mediática. Hoy uno de los principales periódicos recoge que pudiera existir un acercamiento ya entre Arena y el FMLN, los principales partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, para la aprobación de los bonos, 152 millones en bonos para el tema de las medidas extraordinarias de seguridad. En ese sentido, pues todos se centran en las negociaciones que están teniendo, en las negociaciones bilaterales que están teniendo los principales partidos políticos. Digo, ¿por qué? Precisamente se necesita mayoría calificada para poder aprobar esto. Pero más allá de todo, vean ustedes, estamos en una nueva era. ¿Piensan ustedes con este acercamiento que ha tenido la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, con el gobierno tras la llegada a dirigir la principal organización de empresarios del país, como es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, don Luis Cardenal, y los acercamientos que ya han existido y la agenda que ya se estableció? Digo, en general esto es importante para el país, porque de este acercamiento dependerán muchas decisiones, todas aquellas para solventar los grandes problemas que tiene El Salvador. Pero se vienen temas muy espinosos, en los cuales pudiéramos decir, sin ser pesimistas, que hay pues algunas posiciones opuestas. El salario mínimo principalmente, y el otro tema es, por supuesto, el tema de las pensiones. ¿Cuánto tiempo vaya a durar esta luna de miel? ¿O en realidad estamos frente a una nueva forma, a una nueva manera de atender todos los sectores, todas las fuerzas vivas del país, ir al encuentro para la solución de los grandes problemas que necesita El Salvador? Yo le pido, por favor, que no se aparte, que nos acompañe para poder entender desde un punto de vista diferente estas circunstancias y otras, por supuesto, más. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. En martes 24 de mayo del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, doy la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Es un gusto para mí poder saludarle. Gracias por siempre atender el llamado que hace esta producción a su persona para dar sus aportes en cuanto a las diferentes situaciones que acaparan la atención mediática en el país. Doctor Alberto Arene, economista, analista y columnista. Bienvenido. Muchas gracias, Josué. Gracias por esta invitación. Un saludo a la audiencia de Hablemos Claro. Bien, nada más un par de recordatorios rápido, por favor. Las redes sociales, usted sabe cuáles son, están apareciendo en pantalla. @TVO Hablemos Claro es la del programa. La otra es @elinformantex, por favor, y la cuenta de este servidor, @JNatambakis, para que usted pueda familiarizarse. Más adelante el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179, única producción, único programa. Nos da mucho gusto decirlo, que le permitimos a usted poder interactuar con nosotros. Nosotros abrimos el teléfono para que usted pueda tener esta herramienta para poder acercarse muchísimo más a nuestros invitados, hacer sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, si son constructivas, claro, es válido. Así que le invito, por favor, a estar pendiente del segmento de opinión ciudadana. Por otro lado, recuerde que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Un breve resumen de la entrevista, usted lo encuentra en las páginas interiores del periódico Michero. Ahora, por supuesto, recuerda usted la plática que tuvimos ayer con Bessie Ríos,
activista en redes sociales y también feminista, y también Sara Gross, quien también venía en representación de organizaciones feministas, ahora que se está hablando de la liberación de estas mujeres que fueron condenadas a largas condenas por el tema del aborto. Y a nueva cuenta se revive la discusión sobre este tema en el país, con algunas representantes de la sociedad civil que son muy conservadores en este tema como tal. Bueno, recuerde, Periódico Michero, información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Vaya a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbase, ahí encontrará las entrevistas completas y también busca la entrevista si usted se perdió alguna y ahí la tiene. Suscríbase, por favor, se lo pido para que pueda tener mayor acceso a nuestros materiales. Bien, importante creo yo esta plática oportuna, doctor Arene, sobre la base de los acontecimientos. Fíjese el entrampamiento que ha tenido la aprobación de 152 millones. La justificación gubernamental, por supuesto, es necesarias para poder financiar las nuevas medidas extraordinarias de seguridad. Y Arena dice, pues no es posible seguir dando más plata, tenemos que poner los controles necesarios para poder garantizar que la plata que se va a aprobar va a ser utilizada en los rubros que se están aprobando, con garantías, con controles. Y hasta hoy se ha dilatado en el tiempo esto y empecemos por esta pregunta. ¿Cómo evalúa usted? ¿Cree que son válidas las posturas de Alianza Republicana Nacionalista para pedir controles? ¿Por qué le digo vamos a empezar por esto? Porque el otro tema es, y que la jefe de fracción del FMLN, doña Norma Guevara, lo ha dicho, bueno, de algún lado vamos a tener que financiar si no hay votos. Inclusive, en general, se lanzó una situación que tiene que ver con la posibilidad de aprobar más impuestos para poder financiar las labores de seguridad. Bienvenido, Alberto. Gracias. Pido excusas, Josué, porque salí bien a la carrera y por primera vez me pasó algo que nunca me ha pasado. Que es ¿Olvidó el saco? Dejé el saco. Así que bueno, mis excusas a la audiencia también. No hay problema. Vamos a ver, este es un tema que se arrastra desde hace muchos años. Este es un país con problemas muy serios y encima de eso, dividido, confrontado. Ya el mismo Fondo Monetario Internacional incorpora el tema de la polarización, de la confrontación, como otro de los problemas serios del país. Entonces, bueno, esto pareciera ser parte del comportamiento político a nivel nacional. Muchos hemos hablado durante años de esto y que si no se resuelve y si no hay por lo menos unos acuerdos mínimos, simplemente el país no tiene ninguna viabilidad y la crisis se va a profundizar. O sea que esto no es más que una más de lo que hemos... Una raya más para el tigre. Sí, esto no es nuevo. Por cierto, ahora uno de los titulares de los periódicos dice Arena y FMLN cerca de aprobar 152 millones. Sí. Han acercado posturas para emitir bonos para financiar los planes de seguridad, pero Arena pide que haya fiscalización del uso de esos fondos y lo van a discutir mañana. Yo creo que detrás de esto hay un tema de no querer de parte del gobierno. Por un lado, Arena señala de que habrían recursos todavía que han sido, dijéramos, dirigidos a la seguridad que no se han todavía ejecutado, ¿verdad? Sí. Ese es un argumento. Sí. Y por el otro lado, el otro argumento es, mire, en el pasado, recursos que iban destinados a este objetivo se han desviado, dijéramos, o se han utilizado para otros fines. Por lo tanto, queremos que haya mayor control. Yo diría que cualquier país democrático hay control sobre el uso de los fondos. No es un tema discrecional del gobierno de turno. Y esto independiente de si es de izquierda, de derecha o de lo que sea, ¿no? No, pero es raro, doctor Arene, que el organismo, la institución gubernamental que por constitución está llamada
a controlar el buen uso de los fondos públicos, como es la Corte de Cuentas, hoy los partidos políticos, Arena diga, no confiamos en la Corte de Cuentas. Y fíjese qué paradójico, porque son ellos quienes eligen a esos funcionarios que están ahora ahí. Bueno, no confían porque ahora no tienen el control de la Corte de Cuentas. Cuando lo tenían el control, entonces sí confiaban, ¿verdad? Es decir, esto es un tema que es parte de los rezagos de institucionalidad que tiene el país. Yo creo que se trata de fortalecer las instituciones. Y más allá de los reparos que puedan tener, el tema es ver cómo se fiscaliza la misma Corte de Cuentas y cómo se refuerza su independencia y su profesionalidad. Así que yo creo que ahí está, pero la buena noticia es que se están acercando las posiciones y yo creo que ya la situación fiscal ha llegado a una situación donde a mí me parece que si de eso depende, de que se apruebe, de que haya fiscalización no de parte de Arena, sino de la ciudadanía, sino de todo de la sociedad en su conjunto. De la sociedad en su conjunto, a mí me parece algo bueno. Así que ojalá que se aprueben estos fondos porque son necesarios. Todo indicaría que la situación de seguridad está mejorando, que hay un consenso mayor, que el diálogo, no solamente al interior del Consejo de Seguridad, pero también con los otros partidos políticos, con la misma Comisión de Seguridad, que no preside el FMLN, por cierto, creo que estoy oyendo como opiniones más favorables a que el plan está avanzando. Esta es una buena noticia para el país y en ese sentido ojalá que la aprobación de estos recursos pueda venir a consolidar los triunfos contra los homicidios. Acordémonos que lideramos la tasa de homicidios a nivel mundial, 10 veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud considera epidemia. Son 104.2, cerramos el año pasado. Así que, y sin resolver el problema de seguridad no podemos resolver tampoco el problema económico, la convivencia, etcétera. Así que ojalá que las dos partes se flexibilicen y se encuentre una solución. Sí, ese es buen punto, porque todo, digamos que todo pasa por la solución del principal problema que tiene que ver con la seguridad. Ahora, te quiero preguntar, por los juicios de valor que tú ya haces, ¿tú piensas como yo que ahora hay un plan más definido, una estrategia en contra de la delincuencia y la criminalidad que no se había visto antes? Y que ahora es el momento de apoyar al gobierno, el momento crucial para apoyar al gobierno para poder de una vez por todas resolver este problema. Yo no entiendo, cómo fue posible que después de 7 años de intentos para resolver un tema fácil, sencillo, como es de que bloquear las emisiones de los penales que estaban dirigiendo el crimen desde ahí, yo no entiendo cómo es posible, ¿verdad? Un país que se tarde todos estos años para resolver ese problema sencillo, donde era cosa simplemente de actuar y todo el mundo lo hubiera. No entiendo yo cuál es el problema con las telefónicas y cómo a partir del momento en que eso se resuelve, eso tiene un primer efecto muy positivo. Solo en un país que, no sé, atrasado y donde bananero. Las instituciones no funcionan, ¿verdad? Esto es de hacer, realmente es trágico, porque estamos hablando de vidas humanas. A mí me indigna ver lo que ha pasado. Tanto tiempo para poder resolver algo tan sencillo. Una cosa muy como sencilla. Era bloquear las señales en los centros penales, sí. Como era aislar a los cabecillas de pandillas, cabecillas medios y cabecillas de muy alta peligrosidad. Yo quisiera una investigación de la Fiscalía sobre ese tema. Una investigación a fondo. ¿En qué particularmente? ¿A qué se debe que se haya tardado tanto y quiénes son los responsables de haber bloqueado esas decisiones que nos han causado miles de vidas humanas, ¿verdad? Debería de haber una investigación en la Fiscalía a fondo, porque me parece indignante esa pecado de omisión, dijéramos. Pero fíjate, es bueno preguntarte, porque
esta situación en la que estamos en este momento, en la discusión, estoy hablando de la discusión que tenemos esta mañana contigo, me hace pensar sobre un tema en particular. Es el proceso que tiene la Fiscalía en contra de algunas personas que participaron en la pasada tregua. Y ayer, por cierto, aquí a los pies del Salvador del Mundo se convocaba una manifestación pública para pedir la liberación del comandante guerrillero Raúl Mijango porque no tienen pruebas en su contra y él no ha cometido ningún delito, decía otra de las personas que fue un participante bastante activo en el pasado proceso denominado La Tregua, como el señor periodista alemán Paulo Luers. Porque hay cierto sinsabor, hay una cierta inconformidad porque dicen, bueno, ¿y cómo es esto? O sea que quienes están detenidos, quienes están en este momento en la DAN, Raúl Mijango, 2 oficiales de alto mando de la policía, varios empleados de los centros penales, del Ministerio de Justicia inclusive, tomaron decisiones a su discrecionalidad. Y aquí nadie les dio órdenes, nadie sabía de lo que estaban haciendo. Entonces nos lleva a pensar, porque el mismo representante de la OEA lo ha dicho, que había un acuerdo para poder convertirse en facilitadores para empujar el proceso de la tregua. Pero la gente se pregunta, ¿y quiénes son los que permitieron esto? Y que llegó a tanta degeneración y que permitió que se le diera tantas prerrogativas, que se permitió que se empoderaran, que se les permitió que se les diera beligerancia, que se les considerara como actores políticos a los miembros de grupos criminales en esta sociedad. Esa es la gran pregunta que se hace la gente, Alberto, y que no se ha podido responder. Bueno, no hay duda de que hay una contradicción entre lo que fue la política pública de facilitar, dijéramos, las condiciones para que las maras mismas llegaran a un acuerdo, y ahí se vio cómo se redujo los índices de homicidio. Cayeron hasta 5. ¿Verdad? Y entonces yo no quiero juzgar mal la decisión de las autoridades que tomaron esas decisiones, que se sitúan a nivel del presidente de la República y del ministro de Seguridad, clarísimamente. Ahora ministro de la Defensa. Porque creo que la intención era como reducir los homicidios. Y ese es el instrumento más expedito que encontraron o que definieron que podía lograrlo. El tema es a qué costo, ¿verdad? Y efectivamente hay una contradicción entre lo que es la política y las orientaciones públicas para darle viabilidad a ese mismo diálogo y a esos acuerdos, más todo lo que vino detrás. Que en el proceso hayan habido una serie de ilícitos, ¿verdad? Eso es otra cosa y hay que también revisarlo si se violó la ley en el proceso ya de implementación de la política pública. Bueno, a juicio de la Fiscalía se cometieron graves delitos en el marco de la implementación o el desarrollo de la ejecución de la tregua. Entonces eso es así. Pero entonces hay 2 instancias. Hay la instancia de la formulación y de la ejecución de la orientación de la política, de la toma de decisiones, y otra cosa es el tema ya de la implementación. Pero efectivamente hay una contradicción. Tú me preguntabas si yo creía que ahora ya había una estrategia más definida. Estrategia de seguridad. Yo creo que sí, después de, imagínate cuánto tiempo llevamos, y ciertamente en los últimos 2 años, donde ha habido además un ejercicio en la Comisión Nacional de, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Sí, y por el otro lado yo diría también al interior de la misma Asamblea Legislativa, entiendo que ha habido un diálogo entre la oposición misma y el gobierno mucho más constructivo, donde han habido además consultas diversas. Pero yo creo que hay un punto flaco, que es el tema que difícilmente se va a resolver a menos que haya un cambio. Y tiene que ver con el tema por el cual me invitaste, que es el tema económico. Sí, y ¿verdad? más adelante vamos a hablar ¿Por de qué? eso. Y lo digo porque si solo hay
si hay 60.000 jóvenes que ingresan al mercado de trabajo todos los años, y si la economía solo puede proveer 8.000 empleos y de muy baja calidad, de bajos salarios, sin AFP, sin seguro social, etcétera, pues entonces los jóvenes solo tienen dos opciones: o irse a las maras, o irse a Estados Unidos, o quedarse viendo qué hacen para mientras toman una decisión u otra. Entonces, si no resolvemos también el tema económico, no vamos a estar enfrentando esta problemática de la mejor manera posible. Acordémonos de que se dice que hay unas 500.000 personas, 600.000 personas que viven precisamente de la extorsión, ¿verdad? Y entonces si no se ofrecen empleos, ingresos, medios de vida, pues difícilmente se le va a dar el jaque mate a este flagelo. Bueno, una pregunta más en este tema antes de irme a la primera pausa para regresar al tema central, que por supuesto es el tema económico. Tiene que ver con que se ponen de acuerdo para implementar todas las medidas especiales de combate a la delincuencia y la criminalidad. Dígase en los centros penales, el mayor control en los centros penales, la ejecución de un batallón especial y otras medidas que se implementaron. Y dicen eso está bien, y todos los partidos políticos se ponen de acuerdo, empujan las medidas extraordinarias, inclusive algunas reformas, pero cuando llega el tema del financiamiento, ahí se acaba la luna de miel. Bueno, ¿Cómo lo analizas tú esto? Yo creo que que no se deben descatimar esfuerzos y recursos para enfrentar esta situación. No vale sacar provecho ni a favor ni en contra, raja política en las próximas elecciones. Si ese es la mira, me parece que con eso no se juega, no se puede jugar con las vidas humanas y sacar este país adelante. Porque me refiero a esto porque a veces esas consideraciones están detrás, aunque no se dicen abiertamente. Así que yo creo que Arena tiene que dar los votos, pero por otro lado el FMLN tiene que escuchar las observaciones legítimas de si hay recursos todavía que se pueden utilizar y no se necesitan 150, pero se necesitan 100, pues entonces eso es importante. No pueden haber menores consideraciones de parte del gobierno de que haya procesos de fiscalización de los recursos. Las cosas están ya a tal nivel que estos son, yo diría, pequeños argumentos de nada, ¿verdad? Frente a la necesidad de hacer un solo cuerpo, un solo frente a esta desgracia en que el pueblo salvadoreño tiene que padecer. No hay pequeños argumentos, ¿verdad?, sobre este tema. Muy bien. Voy a hacer la primera pausa. Vamos a regresar con el tema de fondo, a Alberto, que tiene que ver con la situación económica del país. Fíjate que este acercamiento entre la empresa privada y el gobierno está generando muchas expectativas positivas. Tú has escrito en tu columna en uno de los principales periódicos en referencia a esto. Te dejo planteado el escenario. ¿Estamos frente a una nueva realidad? La salida de el señor Dabú cierra un capítulo, la llegada de Luis Cardenal abre otro, en donde por fin las autoridades van a encontrar puntos de concordia para poder solucionar los grandes problemas del país, o esto es más de lo mismo, de lo que ya hemos entendido, de que siempre lo mismo. Y bueno, tenemos que hacer un análisis en el tema económico, porque ya se van a cumplir los 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Y cuáles crees tú son las apuestas? Llevamos 7 años, Alberto, y no se reactiva el puerto de la Unión Centroamericana. Increíble, pero cierto, continúa siendo esa infraestructura un elefante blanco, que lejos de generarle divisas al país, le está generando gastos. Cosas como esas. Ni se ha ampliado tampoco el aeropuerto. Bueno, de eso conoces tú bastante porque estuviste
también al frente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Pausa comercial, regresamos. A 2 años ya del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿cuál es tu análisis macro sobre la situación económica del país? Seguimos dependiendo de las remesas familiares, ¿sí? Es nuestro principal pilar para inyectar divisas a la economía de El Salvador. Hay que partir de eso para poder ser un poquito pragmáticos y claros en esta realidad. Alberto. Bueno, lo hemos dicho, el tema de fondo de la economía es que crece muy poco, exporta muy poco, tiene desequilibrios macroeconómicos muy grandes, es decir, tiene un déficit comercial muy grande, 18% del Producto Interno Bruto, que se llena con remesas, se financia con remesas, con crecimiento lento y poco reforma fiscal integral. Entonces el déficit fiscal ha llegado a 4%, se bajó el año pasado un poco, eso se financia con deuda pública, y la deuda pública ya llegó a 62% del Producto Interno Bruto, pero con tendencias crecientes. A eso le tenemos que sumar a los 16.500 millones de deuda, 24.000 millones más de deuda previsional, que si bien no se han vencido, se vencerán en el tiempo. Eso nos llevaría a 40.000 millones de dólares sobre un PIB de 26.000 millones. Estamos listos, ¿verdad? Entonces, y aún así la gente no entiende. Bueno, no es la palabra, creo yo, no es la palabra estamos listos. Estamos quebrados. Estamos absolutamente. Porque estás gastando más de lo que te ingresa. Esto es sabiduría popular. Alberto. Pero esto es la característica es la característica precisamente. Y a propósito de eso, en mi primer artículo, que se llama, bueno, de los últimos 2, se llama "Es la producción y las exportaciones estúpido", así se llama, y le puse eso citando al asesor de Bill Clinton en la campaña de él del 92, donde para tratar de como capturar la atención del candidato, que no se centraba ni tampoco de los otros asesores, puso un gran rótulo, ¿verdad?, que decía "Es la economía, estúpido". Y bueno, aquí hablamos de cualquier cosa, pero no hablamos de la importancia, de la primacía de la inversión y del crecimiento. Fíjense bien esta frase, solo rápidamente. Ningún país puede desarrollarse y progresar consumiendo más de lo que produce, gastando mucho más de lo que gana, importando mucho más de lo que exporta y financiando durante un cuarto de siglo estos enormes desequilibrios y déficits con el éxodo y remesa de su gente y el endeudamiento creciente. O producimos y exportamos cada vez más, o la prosperidad y el futuro se alejarán aún más, con la postración y la pobreza, el retraso y el conflicto instalados en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Esto es lo que estamos viviendo ya, y vamos a vivir aún peor si no hay un viraje muy serio, muy consistente respecto a la manera como se manejan las cosas, ¿verdad? Esto es efectivamente así. Y por lo tanto, más allá de los temas coyunturales, yo creo que el tema es estructural, es decir, no vamos a entrar a una fase de crecimiento alto, sostenido, de 5 o 6%, ¿verdad?, de crecimiento del Producto Interno Bruto en los próximos años, si no transformamos la estructura de la economía. Es decir, si no hacemos que el sector informal se reduzca y pase a la formalidad, y si buena parte del sector formal, que es muy poco productivo y competitivo, se fortalezca, y sobre todo que impulsemos los grandes proyectos estratégicos,
Ahí está el tema logístico, con puertos, aeropuertos, ferrocarril, zonas extraportuarias, plataformas productivas, exportadoras, que sacan provecho de la ubicación geográfica del país, que es lo único que tenemos, para construir las bases, las plataformas productivas exportadoras y sacar provecho de los tratados de libre comercio, etc. Eso implica toda una estrategia para fomentar la inversión, atraer inversión y tecnología extranjera. Y eso implica entonces otra visión, centrada en desatar la creación de riqueza, no en estar distribuyendo, administrando la pobreza y la escasez, que es básicamente en lo que estamos, ¿verdad? Esta es otra mentalidad, otra concepción. Además, pensando en jugar en grande, no estar pensando pispicigaña. El hecho de ser pequeños territorialmente no nos condena a pensar en chiquito, ¿verdad? Entonces, un país en estas condiciones, con bajo crecimiento, con estos desequilibrios enormes, es imposible que salgamos adelante. Y el tema es que ya se nos está acabando el tiempo. Y como que no es la especialidad a veces de muchos funcionarios o del debate nacional, pensar en términos más estratégicos, poner las luces altas. Entonces, si solo estamos administrando el presente, no construimos futuro, ¿no? Si usted no invierte, si usted lo que está es en el mejor de los casos, en mantener, en poner parches, en reparar, pero no en invertir, en ampliar, en crear más capacidades productivas, más capacidades de exportar bienes y servicios, si usted no aumenta la productividad, es decir, lo que produce por unidad de tiempo, si usted no se vuelve más eficiente, porque la competencia no es entre nosotros mismos, es a nivel mundial, con los mercados, los mercados tan abiertos. Esta es una economía muy abierta. Sí. Entonces, a eso me refiero, porque esto es lo estructural. La gente a veces no ve, cree. Además, yo no creo que solo el único problema sea un tema de crear el clima de inversión. Por supuesto que hay que crearlo, pero además hay que apostarle a los grandes proyectos de donde depende ese cambio. Entonces decía logística, turismo médico, turismo nacional y regional. Hay todo un tema con, bueno, en la parte electrónica, digital, todo el tema de servicios, en la agricultura, cómo vamos a un café, rescatamos el café, pero sobre todo el café que puede ser más rentable y sostenible, café gourmet, café en bolsas, con marca salvadoreña, cómo introducimos el cacao, cómo llegamos a producir chocolate a partir de la producción de cacao, es decir, aquellos nichos donde la economía tendría una oportunidad. Este es el tema de fondo, ¿verdad? Lo demás es administrar pobreza y escasez. Fíjate, pero yo no sé si lo que tú estás diciendo esta mañana es de total desconocimiento de quienes están tomando las principales decisiones y que están teniendo y que tienen puestos muy, pero muy estratégicos en el gobierno. Porque tú vienes repitiendo esto desde hace rato, Alberto. Y vamos a 7 años ya de gobiernos de izquierda, o por lo menos así debemos de entender con el arribo del FMLN al poder. Y bueno, en el anterior, tú te recordarás que en el anterior gobierno, presidido por Mauricio Funes, se prometió inclusive hasta el cambio del modelo económico, cosa que nunca se logró. Bueno, fíjate que por ejemplo, a veces nos olvida porque somos de memoria corta, ¿verdad? Acordémonos que Obama decidió parar aquí. O sea, fue a Brasil, fue a Chile, a los países que cuentan en Latinoamérica. Y terminó aquí. Y decidió terminar acá, escogiendo a El Salvador como referente. Y no le dimos pelota a eso, ni nos dimos cuenta de la importancia de eso. Y ahí se firmó el Asocio para el Crecimiento, y el asocio lo que identificó fueron, el primero, que el problema principal de El Salvador eran 2 aspectos, el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico. ¿Y qué dijo? Y trajeron a gente de muy alto nivel para discutir con nuestras autoridades y nuestros funcionarios. ¿Y qué dijeron?
El problema de por qué El Salvador no crece es porque no es rentable la producción de bienes transables, es decir, los bienes que se negocian, que se transan, que se venden en el mercado internacional. Es decir, el tema de las exportaciones. El país no puede crecer en función del consumo y las importaciones financiados por remesas. Tiene que crecer en función de inversión, producción y exportaciones. De ahí que el nuevo modelo de crecimiento, si es que va a haber una transformación estructural, tiene que estar liderado por la producción exportable. Y entonces, toda esa asistencia técnica que hubo fue precisamente con ese objetivo. Y así fue como ellos, bajo ese esquema, estuvieron dispuestos a financiar un segundo Fomilenio, ¿verdad? Sí. A quitar todos aquellos obstáculos legales, de burocracia, de etcétera, que impedían las decisiones. Y una de las cosas fundamentales que se acordó y que el gobierno anterior estuvo de acuerdo, bueno, se necesita desarrollar los activos estratégicos del Estado, manteniendo el Estado la propiedad. Si el Estado no tiene recursos por la crisis fiscal para estar invirtiendo y debe de centrar sus recursos en los temas de seguridad, de educación y salud, ¿por qué no impulsás a socios públicos-privados, verdad?, que te van a permitir hacer las inversiones sin que te cueste un 5, además por empresas conocedoras de su campo, ¿verdad?, y que además te van a generar más ingresos de lo que tú vas a generar si mantienes la propiedad y la administración, en este caso, por ejemplo, del aeropuerto. Entonces, si te quedás queriendo administrar tú todo Estado sin recursos, lento, o endeudándote más para poder estas inversiones, te va a dejar la historia, fin de discusión. Es que cualquier persona lo puede entender. Entonces, además, el aeropuerto, por ejemplo... Pero un momento, nada más. Pero no para eso era el asocio para el crecimiento, pues. Pues sí. Para buscar socios estratégicos que te ayudaran en aquellos grandes proyectos estratégicos para el país a impulsarlos. Claro. Capitales privados y capital estatal, los combinás y vas a sacar adelante tu proyecto. Eso era. O puede haber una mezcla, una combinación de inversionistas nacionales, internacionales. Bueno. Pero decime un solo proyecto estratégico enmarcado en la... Ahí está el tema. Entonces, en función de eso, te apoyaron con la investigación, la asistencia técnica, te apoyaron con la aprobación del Fomilenio 2, caso excepcional en el mundo, El Salvador es el único, ¿verdad? Y por el otro lado, bueno, en la construcción de esta carretera, la ampliación desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca, y ¿qué más? Y todo lo demás, el apoyo a los planes educativos, etcétera, que vienen a ver. Pero era para transformar el modelo económico, era para transformar un modelo que está basado en vivir de las remesas y en el consumo a un modelo que fuera mucho más productivo y que se insertara de otra manera en la economía internacional, no exportando gente, sino bienes y servicios. Ese es el tema fundamental. Y como se nos olvida y estamos en el día a diario, y los temas más importantes y estratégicos no nos importa, ¿verdad? O se nos olvidan, y nadie llama la atención sobre esos grandes temas. Pero ¿por qué no se hacen esas transformaciones que tú estás advirtiendo esta mañana? ¿Es por falta de conocimiento o por ignorancia o por falta de voluntad? ¿Por qué crees tú? Yo creo que en el caso del gobierno del FMLN, el gobierno del partido y el partido de gobierno, hay un tema ideológico, hay un tema de su concepción del desarrollo y del mundo. En esa concepción, el Estado debe de ser muy fuerte y debe intervenir en todos los aspectos. Y consideran que dar activos del Estado a que los administre el sector privado es algo así que equivale como a un sacrilegio, a un pecado más que mortal, ¿verdad? ¿No te acordás cuando nos explicaron que estábamos chiquitos el concepto del sacrilegio, ¿verdad? Eso es un pecado mortal, pero de todavía mucho mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que hay un convencimiento de parte de ellos sobre el tema.
Bueno, yo siempre, como muchos otros, hemos creído en la necesidad de un Estado fuerte, un Estado con músculo que regule, etc. Pero creo que además uno tiene que ser flexible y ver cómo ha evolucionado el mundo, ¿verdad? El aeropuerto, por ejemplo, es una empresa internacional que compite a nivel internacional. No es una empresa salvadoreña que compite entre santanetcos y migueleños, ¿verdad? Sino que juega en las grandes ligas para ver cómo atrae más rutas, más pasajeros, más carga de exportación y de importación. Ahora, entonces ese negocio tiene que ser administrado por la mejor gente, por el profesional más capaz. Y yo diría, por empresas que tienen una enorme experiencia y que además pondrían los recursos. Este es igualito al tema de la titularización, solo que con la reserva de que la titularización solo aporta dinero, pero no pasa a administrar, dijéramos, el bien público. Cuando estaba yo en CEPA y nos enfrentábamos al tema de cómo financiar la rehabilitación y modernización del aeropuerto, no éramos sujetos ya de crédito porque estaba endeudada, descapitalizada la institución. Por otro lado, el Ejecutivo nos decía, no queremos más deuda soberana, o sea que sacáramos deuda, pero con el respaldo del Estado, porque esto aumentaría la deuda pública. Teníamos ya una deuda que superaba en total 150 millones, la del puerto, etc. ¿Cuál era la opción? Entonces surgió el tema de que, dado que el aeropuerto es rentable, que hay ingresos futuros asegurados, sobre todo aún que estaba creciendo y iba a seguir creciendo Avianca, que es el hub, que usa el aeropuerto como hub. Entonces esa demostración de la capacidad de ingresos futuros es la base para sacar fondos, ¿verdad? O emisión de bonos o de papeles que te compra el mercado. En este caso fueron las AFPs, ¿verdad? Y así logramos unos 58.3 millones de recursos con 5.9% de interés, lo que fue muy bueno. Fue hasta ese momento la más importante titularización en las mejores condiciones posibles. Si no, no hubiéramos destrabado, desentrampado el asunto. Y ese es como un ejemplo claro de cómo es que se pueden ir haciendo las cosas. En el caso del aeropuerto, pensando en un asocio público-privado, la vía sería precisamente, como es un aeropuerto rentable y que lo va a hacer más con muchas oportunidades de negocios diversos, entonces las empresas internacionales se interesan, pues nos fueron a buscar varias. Y entonces ellos, después de un estudio, de un análisis, dicen, bueno, hacemos un contrato por 20 años, yo pongo el dinero para construir, en este caso sería la primera y segunda etapa para comenzar, que eran unos 215 millones. Sobre eso te damos 48, 45% de los ingresos al Estado, a CEPA o al Estado, y yo voy a administrar. Por supuesto, esto se hace con supervisión. Que no te guste esa propuesta, bueno, la negociamos y ver cómo, y te pones duro en la negociación en función de los mejores intereses del Estado. Pero resolvés, porque, ya hay un diseño, y hay un plan maestro, y a partir de ahí logras el financiamiento, se ejecuta la obra, va a haber mayor eficiencia, va a haber mayor volumen de negocios, de aerolíneas y también de pasajeros, de carga. Como resultado de eso, el volumen de operaciones va a ser mayor, los ingresos van a ser mayores y el Estado va a ganar más. O sea, lo que representa una gran pérdida para el Estado es no hacer las cosas, es atrasarse. Sí. Entonces lo ilustro solo porque estos dos ejemplos que he dado te demuestran que hay soluciones a estos problemas. Hay soluciones privadas a problemas públicos. A mí me parece un crimen, fíjense bien lo que voy a decir,
¿verdad? Que si no tenemos recursos suficientes para ¿cómo se llama? Para las medicinas en los hospitales, si no tenemos recursos suficientes para la educación de nuestros niños, Para los policías. para los policías, que se desvíen recursos o que nos endeudemos más para financiar una obra como el aeropuerto. A mí me parece eso inconcebible. Y además que dejar los activos estratégicos sin utilizar, porque en todo lo que llegas a entender las vocales, ni siquiera el abecedario, tratar de conseguir los recursos que no los vas a conseguir o muy difícilmente, ¿verdad? Se te fue la historia, se te fue tu gobierno, entonces el problema se empeora más cuando lo que querés es que hayan tales niveles de inversión privada, que pasemos de 12% de inversión privada a 15, a 20%, para que el crecimiento sea entonces mayor. A ver, es un punto importante porque todo el esquema que tú has hecho pareciera que es contrario a lo que advierte cada vez que interviene entre los medios de comunicación el vicepresidente de la República y comisionado para la inversión. ¿Por qué? Porque él ha expresado... No, es que lo que pasa es que él dice vamos en la ruta correcta hacia el desarrollo. Él lo ha dicho en repetidas ocasiones, vamos en la ruta correcta a transformar, sí, la matriz productiva del país, a crecer más. Se están haciendo todas las transformaciones para poder lograr todo esto. Es muy contrario a lo que tú estás advirtiendo. Bueno, si el puerto no se pudo concesionar, ¿verdad? Porque hubo dos vacíos fundamentales, que ya los hemos señalado. Si el aeropuerto tiene 1 año y medio de atraso en ampliación, si se paralizó todo el sistema, el impulso del sistema ferroviario nacional, si no se desarrollan las zonas extraportuarias, a excepción de la inversión de Aeromán, ¿verdad? Si no estamos centrados en el tema del turismo médico, ¿verdad? Centrado significa esto lo hacemos sí o sí. Y ahí sí, creo que en el tema turístico en general hay avances importantes, además ha sido el mismo funcionario que ha continuado. Si no y está como potenciando eso del turismo médico bastante. Claro, pero bueno, eso implica otra serie de medidas mucho más complejas, podemos hablar. Si no estamos viendo cómo reducimos el riesgo país y el riesgo financiero, ¿verdad? Que es que todas las calificaciones de riesgo nos están diciendo, las calificadoras de riesgo han aumentado el riesgo para el país, lo que significa que esto implica, por un lado, mayores tipos de interés para financiarnos, y por otro lado significa que los inversionistas que vengan solo estarán dispuestos a venir si la tasa de ganancia o la tasa de rentabilidad es muy alta. Bueno, o lo que ya te está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional, que debes hacer ajustes fiscales más severos. Claro. Y la sugerencia es, las sugerencias abarcan desde un incremento de la tasa del impuesto al valor agregado IVA, una limitación en el ritmo de crecimiento de los salarios, hasta la eliminación de los escalafones como el de la salud. Eso son parte de lo que ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Pero volviendo al punto específico de lo que tú estás diciendo, porque pareciera ser que como que se está acabando el tiempo y que si no haces las transformaciones necesarias, pues vamos hacia un futuro incierto en cuanto al tema de desarrollo. No, incierto no, cierto. El futuro es cierto, es el despeñadero. Okay. No, es muy cierto el futuro. Es empeorar todos los indicadores. Sobre esto yo debo decir, la economía ha mejorado, el crecimiento no tanto por el gran diseño de política económica, sino que por factores externos. Si la economía norteamericana mejoró, ayudó a fomentar las exportaciones, mejoró el envío de remesas familiares y por otro lado la factura petrolera disminuyó, eso favoreció y explicaría en gran parte por qué hemos crecido un poquito más. Fíjate lo que dice el Fondo Monetario Nacional, aparte de lo que ya te advertí sobre el tema de ajustes fiscales más severos para poder hacer viable la economía del país, o por lo menos el endeudamiento en el que ya cayó el país. Dice, se deben continuar los esfuerzos actuales para aumentar la recaudación tributaria, que debe ser cuidadosamente calibrados para evitar desalentar el clima de inversión. Dice, la conclusión de esta evaluación de la economía salvadoreña también contempla una consolidación duradera, debe abordar las fuentes de presión sobre el gasto
El Fondo Monetario Internacional señala además que los salarios del país deberían crecer por debajo de la tasa de la inflación, un indicador que hasta abril de este año fue del 0.9% según datos del Banco Central de Reserva. Pero ¿a qué voy? O sea, los organismos internacionales como el Fondo Monetario están diciendo, si no se hacen estos correctivos, ustedes van, como tú dices, hacia el despeñadero. Pero ¿cuál fue la reacción, por ejemplo, de la jefe de fracción del FMLN? Dice Norma Guevara restó importancia al informe del Fondo Monetario Internacional en el que cuestiona el gasto del Estado salvadoreño producto del incremento de plazas laborales en el sector público. El FMI no es el papá, no es Jesús, dijo Guevara, y agregó que con la llegada del FMLN al gobierno lo que han hecho es darle seguridad jurídica a empleados del sector salud y educación. ¿Qué te parece esto? Bueno, contrariamente a donde pone el sector privado y Arena el énfasis, ¿verdad?, que es en el tema del gasto, que yo creo que hay un punto ahí, pero para mí ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es el tema de la inversión y del crecimiento, ¿no? Esos gastos adicionales, si creciéramos a tasas del 5 o 6%, serían cacahuetes, peanuts, como dicen en inglés. Peanuts. Esa es la realidad. O sea, yo pongo más el enfoque en la transformación económica a partir de las grandes inversiones y las pequeñas y las medianas también. Ese es el tema, porque eso generaría empleos y empleos de mayor calidad, aumentaría las oportunidades de la gente, de la economía, crearía nuevas demandas para otros sectores y transformaría estructuralmente la economía, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no le tenemos que quitar toda la grasa, todos los gastos innecesarios, o sea, hoy tenemos que actuar de una manera integral con todos aquellos aspectos que inciden en la realidad y en las cuentas nacionales que expresan esa realidad, ¿verdad? Es decir, si tenemos déficits enormes, si las importaciones son mucho mayor que las exportaciones, pues tenemos que exportar más y sustituir importaciones. Si tenemos un problema de déficit fiscal muy grande, pues es decir, que el gasto, los egresos son mayores que los ingresos, pues entonces tenemos que contener el gasto, sobre todo los innecesarios, y tenemos que aumentar los ingresos. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Se aumentan los ingresos cuando hay más actividad económica, cuando hay más negocios, cuando hay más inversión y entonces porque se va a pagar más empleo, más IVA y más renta. Pero por el otro lado, también poniéndonos muy serios respecto a la evasión y la elusión fiscal, cosa que se puede avanzar muchísimo más, no con nuevos impuestos que te ahogan más la economía. Ahora, ahí va. Entonces, tú estás en desacuerdo a la propuesta que hace el Fondo Monetario Internacional en el sentido que se debe pensar inclusive en aumentar hasta en un 15% el impuesto al patrimonio, gravar pensiones a altas y eliminar escalafón de salud y un IVA hasta el 15%. Bueno, el problema es que como te has tardado tanto en hacer las reformas, en hacer los cambios, y no actúas ni en un sentido ni en el otro, ¿verdad? El tiempo pasa, la situación está más delicada, y entonces el impuesto, que sería mucho más fácil recaudar para que tenga un efecto, es el IVA. Yo no me inclino por este impuesto, pero estoy viendo que si no haces otras cosas y las haces rápido, pues entonces no te va a quedar más remedio que efectivamente llegar a esa conclusión. Bueno, fíjate, porque el IVA es un impuesto efectivamente indirecto. Las autoridades están advirtiendo que al momento tenemos un crecimiento económico de 2.5% en este gobierno en particular. ¿Qué te parece eso? Bueno, ha mejorado, pero es muy poco para poder, no haces la deuda sostenible. Es decir, el tema aquí es cómo haces la deuda pública sostenible en el tiempo. Es decir, que la puedas pagar y que no tengas que estarte endeudando más para amortizarla y pagarla. Eso es lo que significa la sostenibilidad de la deuda pública. Y para eso tenés que contener el gasto, tenés que aumentar ingresos por varias vías, evasión, elusión, pero yo diría sobre todo crecimiento. Sí.
porque a mayor inversión y crecimiento, menor déficit fiscal y viceversa. Y si el déficit fiscal te aumenta, entonces tenés que financiarlo con deuda pública, pues. Entonces aquí no se necesita ser un rocket scientist, como dice un cientista de rockets a la luna. De cohetes. De cohetes para poder... De la NASA, pues. De la NASA, para poder entender lo que estamos hablando. Es una cosa de sentido común básico. Así que yo no creo que una institución tan seria como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que tiene tanta experiencia en el mundo, se pueda despreciar sus recomendaciones así nomás, ¿verdad? Las decisiones se toman autónomamente por las autoridades, pero acuérdate que hay acuerdos entre los países y hay acuerdos con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda. El Salvador comparte las cuentas nacionales, comparte toda la explicación sobre las políticas existentes y por lo tanto es parte del mandato del fondo acordado por el país que cada cierto tiempo analicen la salud de tu economía y te den recomendaciones de cómo salir. Las recomendaciones vienen de muchos años, muchas de ellas no se han cumplido y ahora nos habían puesto una luz anaranjada, ahora nos están poniendo la luz roja ya. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos a hablar del acercamiento entre la ANEP y el gobierno y cuál es tu presagio en referencia a esto, si no es más de lo mismo, si no va a terminar esto como en otros intentos, pues siempre distanciados y criticándose el uno con el otro mientras están detenidas la solución de los grandes problemas del país. Con el arribo, por supuesto, del nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y con el antecedente de que para la salida del expresidente Jorge Dabú hubo un desplante del gobierno al no asistir al ENADE, que eso fue lo que ocurrió antes y la reunión. Antes no van al ENADE con Jorge Dabú, después llega Luis Cardenal y van al encuentro y se reúnen con él. Fíjate cómo el asunto este. Y entonces, cómo cambian las cosas. Y entonces dicen muchos, bueno, esto debe ser visto con buenos ojos. Esto puede ser el principio, el tema de las soluciones. Frente a una cosa, a tres cosas en particular. Tema agua, tema de pensiones y tema de salario mínimo. Prioritarios para también, como tú dices, hacer crecer más la economía del país. Una pausa comercial, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y... Bien, con el antecedente de la salida del expresidente de la ANEP, don Jorge Dabú, y el desplante que el gobierno hace al no asistir a este encuentro, y las críticas que se hicieron por el invitado invitado principal, que era José María Aznar, el expresidente del gobierno español, del Reino de España, y bueno, termina un ciclo, empieza el ciclo de Luis Cardenal, y vemos con mucha camaradería que van las autoridades, inclusive de gobierno, el presidente de la República, a este primer encuentro en donde se da el acercamiento de la cúpula empresarial con el gabinete, con las altas autoridades del gobierno. ¿Qué te parece esto? Bueno, vamos a ver. Primero, el MAI sigue a peso en el sentido de que esto es déjà vu, como se dice, ya lo hemos visto. Sí, pues sí, un déjà vu. Sí, un déjà vu. Vemos que en la presidencia de Carlos Enrique Araujo hizo un planteamiento muy constructivo. Este es un barco en el que vamos todos, una barcaza, o nos salvamos o nos hundimos todos, ¿verdad? Sí.
no es que unos se van a salvar y otros no. Trajo a Felipe González, el gran líder socialdemócrata español, y trajo también a Ricardo Lagos, el socialista chileno, ¿verdad? Entonces, que es, bueno... Pero por cierto, Ricardo Lagos, el primer presidente después de los gobiernos... demócrata cristiano. Sí, pero él fue el primer presidente después de la era Pinochet. No, fue Aylwin, después fue recientemente fallecido. Sí. Recientemente fallecido. Aylwin, sí. Pero entonces, pero dijéramos, dentro de la coalición de la concertación demócrata cristiana socialista, él era el primer presidente socialista que llegó, ¿verdad? Y tuvo 2 periodos y hizo un muy buen gobierno. Claro, entonces viene el presidente de la ANEP de esa época y dice, voy a traer a gente que tenga más coincidencias con estos que hoy están gobernando acá, ¿verdad? Y se trajo a estos 2 señores en 2 enades y fue al encuentro del gobierno. Sí. Y yo lo que vi es que no hubo la acogida que debería de haber habido a este cambio de línea. No hubo resultados. Eso generó un descontento al interior del sector privado y de ANEP. Entonces las tendencias un poco más fuertes, más duras se impusieron. Llegó Jorge Dabú en una línea, dijéramos, tal vez más confrontativa, exigiendo, ¿verdad? Pero también estando dispuesto al diálogo, pero poniendo el énfasis. Sí. Entonces, bueno, vimos el periodo de él y luego estuvo 2 periodos, 4 años, y luego ahora llega Luis Cardenal. Lo único que estoy diciendo, y ahí lo planteo yo en una de mis columnas, que se llamó El gobierno del FMLN y el empresariado, se necesitan 2 para bailar el tango, ¿verdad? O vas al encuentro del otro en serio, o si no, no va a resultar nada. Hago esta muy breve referencia. Sí, pero al menos eso ha pasado en este momento. Claro. Con la llegada de Luis Cardenal, por lo menos empezaron, digamos, que los acercamientos y aunque a lo mejor no ha empezado la canción para poder bailarla, pero por lo menos ya están estos coqueteos y son buenos, ¿verdad? Yo creo que es muy positivo lo que hizo el presidente, realmente muy positivo, hay que decirlo, de ir al encuentro. Se fue él propio a la misma sede de la ANEP para tener esa reunión, los hubiera podido convocar a Casa Presidencial, ¿verdad? Y fue, según me cuentan algunos participantes, un encuentro muy bueno, muy constructivo, en otro ambiente. Y Luis Cardenal tiró este mensaje desde que asumió, un mensaje de defender los principios, pero al mismo tiempo de favorecer el diálogo. Y eso es lo que hemos comenzado a ver. Claro, hay que cuidar este diálogo, no hay que echarlo a perder. Y ahí está el problema. Si por un lado el gobierno está dispuesto a avanzar, se conforma esta comisión que se formó, pero de repente un vocero importante del partido comienza a decir que si no les dan los préstamos, entonces van a poner más impuestos y que van a desdolarizar la economía, pero que lo van a hacer sí o sí, eso le quita autoridad al presidente de la República y al mismo vicepresidente que encabeza la comisión de diálogo. O el presidente de la República, que además es un líder histórico del partido, logra alinear a su gobierno y a sus funcionarios y al partido en la línea del diálogo y de los acuerdos, o si no, esto va a abortarse. A fracasar. Lo mismo le puedo decir al sector privado, ¿verdad? Si de repente hay un francotirador que se sale del huacal y comienza a tener otras posiciones que no vayan con la línea institucional y el diálogo acordado, lo mismo va a suceder. Por ejemplo, si en medio de estas pláticas se da, por ejemplo, toda la discusión que hay al interior de la cafetalera y quién controla el asunto, sí, etcétera. Bueno, si eso no se resuelve, eso afecta las posiciones, los representantes en la directiva de ANEP del sector agropecuario van a defender esas posiciones.
Además, los mismos miembros les van a decir, miren, ahí andan ustedes dialogando con el gobierno y miren lo que nos están haciendo, o miren estos aumentos de impuestos, o miren estas medidas que nos afectan, etcétera. Entonces, el gobierno va a tener que es en última instancia, el gobierno es la autoridad principal, no es el sector privado. Ahora, pero Alberto, hay una cosa en particular. ¿Cuánto pudiera durar, teniendo ya antecedentes, cuánto pudiera durar este nuevo intento por dialogar entre la empresa privada, en la cúpula empresarial y el gobierno? Porque te pregunto eso por una cosa pero muy en particular. Se viene la discusión de temas muy espinosos. El tema del incremento del salario mínimo, el tema de las pensiones, que tú has visto la campaña de unos diciéndose que estos son los ladrones, los otros no, estos son los verdaderos ladrones. Entonces, con campañas subidas de tono, y eso en particular dice, bueno, acá es donde viene la verdadera voluntad que tienen ambas partes para poder ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que debería haber una metodología y deberían de asistirse de gente especialista a nivel nacional en términos de mediación y de diálogo y mediación. No es cosa de que ya nos juntamos y entonces comenzamos a hablar y nos ponemos de acuerdo. No, hay todas unas técnicas para el tema de llegar a decir sí, como dice el título de un libro de Roger Fisher, el gran negociador, del profesor de Harvard, que por cierto asesoró a ambas partes en El Salvador para los acuerdos de paz. El Salvador necesita ahora de los Roger Fisher o de gente así para poder entrar a los procesos de diálogo y despolarización, ¿verdad? No es de que nosotros solo nos juntamos y ya comenzamos a hablar y llegamos a acuerdos, ¿verdad? A veces cuando las posiciones están muy confrontadas y están muy separadas, entonces necesitan de facilitadores. Así resolvimos el conflicto con Álvaro Pérez de Cuellar, Álvaro de Soto, de mediadores. Ese es el otro tema que hay que hacerlo, que hay que tenerlo presente. Bueno, a lo que iba se necesita un vocero único para ambas partes. El presidente tiene que unificar a su gabinete y al mismo partido, ¿verdad? Que se reúna y a la fracción también. Y a la fracción, ¿verdad? Para poder entonces encaminarse. Tienen que preocuparse el gobierno de que no haya una serie de medidas al interior de los diferentes áreas económicos que afecten la marcha del diálogo. Lo mismo tiene que hacer el sector privado, de tal manera que no hayan gente que se salga de una línea. Entonces, esto hay que cuidarlo, esto es de estrategia. Y por el otro lado también el principal partido de oposición, porque mira tú, llega el presidente de la República a pedir permiso para poder salir del país y Arena abandona el Salón Azul. Eso no puede ser. Le hace un desplante también al presidente. Eso no puede ser. Aunque después pidió perdón, aunque después se disculpó el presidente del partido, pues, pero existió ese también. Pues sí, vamos a ver, hay una diferencia. El sector privado contrariamente a lo que muchos creen, ¿verdad? O ven como que es una cosa, tiene influencia en el sector, en Arena, pero no es que automático, no lo controla. Hay autonomía, pues, del partido respecto al sector privado, por supuesto. Así que yo por eso hago referencia en este caso, al diálogo entre el sector empresarial y el gobierno. Hay otro diálogo entre los partidos políticos, donde además participa el gobierno, que es mediado por Naciones Unidas y por la OEA. Esa es otra instancia que también se necesita cuidar. Bien, a ver, tengo que abrir el teléfono, aunque es importante lo que tú adviertes en el sentido de voceros únicos, unificar criterios, que nadie se salga del huacal, ¿sí? Y contar con expertos en la materia de ambas partes para poder aterrizar y concluir en qué es lo que le conviene más al país. Por ejemplo, en el tema del salario mínimo, tú ya ves la propuesta que hace ANEP, en el sentido de que sean 11 o 12 centavos, creo. El gobierno quiere $300, ¿sí? En el tema de las pensiones, pues que la reforma debe de empujarse y que no va a renunciar el gobierno a la reforma, pero ANEP dice, no, esto no es una reforma, esto no es una reforma de pensiones, esto es una reforma fiscal. El gobierno lo que quiere es un salvataje para poder tener más capacidad de endeudamiento, oxigenar mejor las finanzas y a nivel internacional
poder mostrarse como un país que sí puede recibir más deuda. Esas son las cosas a las que yo creo, y tú estás poniendo en perspectiva, si no me equivoco, es lo que debe de acontecer. Alberto. Así es. Muy bien. Vamos a ir al teléfono, vamos a abrir el teléfono en el segmento de opinión ciudadana 2263-0023 y 2264-9179, y quiero decirles que hay información en desarrollo. A esta hora de la mañana reportan 3 pandilleros muertos al caer vehículo a barranca en la calle Tapalhuaca, La Paz. Según la PNC, huían tras una persecución. Esto, lo repito, es en calle Tapalhuaca, departamento de La Paz. Son 3 pandilleros que habrían muerto tras un accidente de tránsito en medio de una persecución. 2263-0023 y 2264-9179 son los teléfonos en el estudio, y todavía también podemos recibir sus comentarios en @elinformantec. Vamos al teléfono, Alberto. Ya la gente está pendiente de la entrevista que hemos claro esta mañana. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, José. Te hablo aquí de San Salvador. Adelante. Felicitando ahí al panelista que tenés, porque es un señor con experiencia en lo que en este país está sucediendo. ¿Sabes tú que ayer salió el ministro de Hacienda, ayer tiró un CD a cada diputado en la Asamblea Legislativa, que la deuda de nosotros en nuestro país por 7 años es de 9.500 millones, que se ha querido de 7 años. Nosotros en este país estamos sufriendo porque no tenemos inversionistas, y los inversionistas y las micro y pequeñas empresas que trabajaban en los pueblos se han reducido. Entonces esos impuestos ya no llegan a Hacienda. Entonces eso ha reducido nuestro costo de vida en este país, y por eso ahora estamos como estamos. Pasá buen día, José, y felicidades. Gracias, cómo no. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos obligada para poder seguir con los llamados en el teléfono y leer un par de comentarios en redes sociales. Regresamos. Bien, las disculpas del caso, nada más quiero retomar el segmento de opinión ciudadana. Tenemos unos 12, 13 minutos por delante. Por favor, 2263-0023 y 2264-9179. ¿Qué te pareció, Alberto, la primera intervención de este amigo que nos llamaba de San Salvador? Muy importante lo que dijo, porque en la medida en que hay más empresas que quiebran, que dejan de tener actividad económica, y además que no surgen nuevas empresas, eso afecta el tema fiscal, porque la actividad económica se reduce y entonces como resultado de eso hay menos IVA, menos renta y menos ingresos. Por eso es que yo pongo mucho énfasis en el tema de la producción, ¿verdad? Sí. Entonces hay una relación, o sea, en última instancia lo que sucede en las finanzas públicas depende en gran parte de la salud de la economía. Si la salud de la economía está bien, las finanzas públicas van a estar mejor.
Por supuesto, hay otros temas que tienen que ver con la recaudación, evitar la evasión, la elusión fiscal, que tienen que ver con cómo se colectan más impuestos, etcétera. Cosa que, por cierto, la recolección ha mejorado, ¿verdad? En este gobierno, en los últimos 7 años. Pero también los gastos han aumentado y el déficit y la deuda pública ha aumentado. O sea que, lejos de mejorar la situación de las finanzas públicas, se ha deteriorado. Bueno, pero por lo que entendí en la llamada del amigo es de que se ha pasado bueno, tenemos otro llamado. Buenos días, su comentario y de qué punto de la República me llama. De acá de San Miguel, Natán. De San Miguel, un gusto saludarte. Adelante, mi amigo, un gusto. ¿Qué tal está el calorcito por San Miguel? Está tremendo, Natán. La calor está un poco tremendo, pero gracias a Dios, bueno, pues aquí estamos haciendo la lucha. A ver, Natán, dígame. El comentario mío, Natán, qué vergonzoso y qué bochornoso la gran cantidad de dinero que está ahorita gastando en cosas innecesarias. Imagínate que haber un reporte ahorita de que una secretaria solo por atender llamadas en la asamblea legislativa gana $1,075, una ordenanza gana $970, y gran cantidad de dinero. La Corte de Cuentas y la asamblea legislativa son donde se despilfarra y se malgasta el dinero de una manera acelerada, y hay algunas instituciones también, Natán. ¿Quién puede ayudarles en esto? Si esta gente tiene el poder y están acabándose el país, nadie lo puede detener. Imagínate que un policía le están platicando cuánto es el salario de $452 y líquido le queda 373. Ese es vergonzoso y bochornoso que estos políticos no ven nada de ayuda para la gente, y ser equitativo en los gastos y ser consciente que se están destruyendo al país. Muchas gracias, Natán. Muchas gracias a usted, y creo que de alguna manera lo que él dice, pues algo de razón debe de tener. Pero voy a más llamados, Alberto. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, José. ¿De dónde me llama, mi amigo? Ya rato, fue la primera llamada que te marqué sobre el retomando, porque no pudiste salir al aire, sí. A ver. Ayer el ministro de Hacienda a cada uno de los 84 diputados le dio un CD sobre lo que se ha gastado en 7 años el FMLN y lo que se ha endeudado. O sea, es tremendamente ver cuánto endeudamiento tenemos en nuestro país ahorita. Y sobre lo que dice el panelista ahí, o sea, aquí están construyendo y construyendo, pero no hay inversión, no hay inversionistas. O sea, no tenemos carreteras, están haciendo carreteras, pero no tenemos una entrada de dinero como para subsistir este país. O sea, mientras estamos hundiéndolos y invirtiendo lo que tenemos, los estamos hundiendo más y más, y cuando acordemos no vamos a tener de dónde sacar, porque ya estamos a poco para que este país no tenga préstamos a nivel internacional. Pues sí, buen día, José. Y es lo que estamos advirtiendo, es lo que tú estás advirtiendo, que ya no va a haber capacidad, margen de maniobra. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. José Natán. Adelante, mi amigo. Sí, te saluda Rómulo Rivas Blanco. ¿Qué tal, don Rómulo? Un gusto saludarle y quiero agradecerle, por favor, grandemente la sintonía siempre a este programa. Bueno, quería comentar, o más bien hacer una observación. Nuestro amigo Alberto Arene es la persona que puede aclararnos lo siguiente. En su gestión se notó un aceleramiento hacia que el famoso Puerto de la Unión realmente comenzara a trabajar. Pero posterior a su gestión, que nunca se explicó pues por qué razón abandonaba sus responsabilidades con respecto a CEPA, las cosas se vinieron para atrás otra vez. Da la impresión de que aquí hay un juego político, como si se tratara de un enfrentamiento entre los dos partidos más grandes que no quieren darle crédito del éxito al otro. Por ejemplo, hubo en el pasado ocasiones en que ya que eso comenzaba y la oposición, que en aquel tiempo era el frente, se ocupó de parar las cosas. Ahora es al revés. Total, Alberto, que tiene mayor conocimiento sobre estas cosas,
Tal vez nos puede dar una explicación de eso. ¿Cómo no? Claro para que la gente sepa qué es lo que realmente pasa. Gracias, don Rómulo. Buenos días. Este llamado era desde la ciudad capital. Vamos a otro llamado. Buenos días. Su comentario. ¿De dónde nos llama? Aquí en San Salvador, José. Adelante, amigo. Sí, yo solamente me preocupa muchísimo que mientras el país se va endeudando a causa de las pensiones, las AFP se están haciendo multimillonarias y no sé cuál es la terquedad de la empresa privada de defender esas dos AFP. Si tú le preguntas ahí al invitado, sí. Esto de las pensiones tiene que ver mucho con el endeudamiento del país. Ellos están tranquilitos, nosotros nos estamos insultando, ultrajando, y las AFP calladitas, ordeñándonos a todos los trabajadores. Entonces, yo creo que es una injusticia y esas AFP, desde mi punto de vista, deberían desaparecer. Muchas gracias, José. Bueno, sí, ese es otro problema, el que decíamos, de la reforma que se debe de aplicar por la deuda. ¿Cuánto ocupa, Alberto, según tus conocimientos, la deuda solo de lo que el Estado ha ocupado en los fondos, que creo que la mayor cara, el 25% del PIB? ¿De qué cosa? De cuánto le ha prestado los trabajadores de los fondos del administrador de pensiones al gobierno. No sé si eso llega ya a unos 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entiendo yo, un poquito más, ¿verdad? O sea que de los, sí. Aproximadamente, bueno, eso significa, bueno, hay que sí. ¿Cuánto es del Producto Interno Bruto? Si el Producto Interno Bruto es 25.000 o 26.000 millones, ¿cuánto significa? Sí. 4, pues no llega ni a la quinta parte, ¿verdad? Muy bien. Tenemos más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama, amigo. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama, amigo? De aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Gracias, oye, por esta cuestión que me he cortado, pero solo quería hacer una opinión. Yo sé que están leyendo el periódico desde hace como 15 días. Sí. Y mire, el tema que creo yo de que si hablamos de la economía, solo ese montón de empleados, de asesores que tienen los diputados, en tiempos anteriores eso no existía. Solo ahí estaba viendo en los periódicos que salen millones de dinero en el año solo en pagar esa cantidad de gente que tienen a su disposición. Y parece que a ellos se les ha dado la responsabilidad, no para que ellos responsabilicen a otras personas, y están endeudando al país con tanto dinero que se está haciendo, yo creo, innecesariamente. Esa opinión quería poner, ¿verdad? Porque me ha gustado el panelista que tiene, muy bueno. Ojalá el gobierno tome en cuenta a este señor para poder asesorar y muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Gracias, okay. Gracias, muy amable. Este llamado era desde la ciudad capital. ¿Tenemos más llamados? Bueno, ¿vamos a uno más? Perfecto, entonces nos quedamos aquí y en lo que me preparan un par de comentarios en redes sociales. ¿Qué te parece? Bueno, primero un saludo a todos los amigos que han llamado. Los amigos que han llamado, y a Rómulo Rivas Blanco, que tiene una larga historia de lucha por los derechos civiles de los salvadoreños. Yo informé en su oportunidad mi opinión sobre por qué fracasó la concesión del Puerto de la Unión, y básicamente se debió a dos razones. Una es que el gobierno no presupuestó los 15 millones de dólares para el dragado, es decir, se tenía que haber presupuestado esto en el presupuesto del 2015, ¿verdad? Al no hacerse, y entonces resulta que eso mandó una mala señal a los inversionistas. El otro tema tenía que ver cómo asegurar que al menos una parte de los contenedores que llevaban a Cajutla se iban a desplazar al puerto de la Unión por la vía del mercado, pero que el gobierno iba a dar los estímulos y las facilidades para este caso. Al no hacerse eso, las empresas operadoras que participaron en la licitación vieron que iban a perder mucho dinero en los primeros años, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, decidieron que no podían invertir porque iban a perder mucho. Estas son las dos razones fundamentales que explicarían por qué fracasó la concesión del Puerto de la Unión. Y algo de que ya estaba acordado en el gobierno anterior, ambas medidas se habían acordado en el gabinete económico que se tenían que tomar. Bien, vamos a
Vamos a ver un par de comentarios en redes sociales. Alberto, creo que es necesario, fíjate, voy a ir a la cuenta del Informante X, ahí está en pantalla, y quiero ver acá los comentarios. Bueno, había uno, y lo voy a manejar desde aquí. PCN dice, lo felicitamos, Natán, por invitar profesionales de la calidad del licenciado Arene, una esperanza en la solución de la crisis. Y también Paul nos manda Paul Steiner dice, la corrupción que nos ha dejado estos daños en 24 años es de lesa humanidad, pero Asamblea SB quiere que prescriba, dice. Y él hace referencia a esto, mira, medición multidimensional de la pobreza, privatizaciones totales, porcentaje de hogares salvadoreños, educación, condiciones de la vivienda, trabajo, seguridad, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad. Es lo que dice Paul Steiner en la corrupción, dice, nos ha dejado estos daños en 24 años, es de lesa humanidad, pero la Asamblea quiere que prescriba. Creo que está hablando del tema del tema de los delitos de enriquecimiento ilícito. Porque había como que una intención de que esto prescribiera, y como que los diputados no quieren que prescriban. Ojalá que no prescriba. O al revés es la cosa. Entonces, esa es la situación, Alberto. Gracias por los comentarios en las redes sociales. Hay un tema que respecto a las FP, yo creo que aquí hay una discusión muy compleja. Yo creo que el problema no es el porcentaje que ellos agarran, que es relativamente pequeño. Creo que hay que salvar las pensiones que están a salvo por la vía privada. Y de la gente que cotiza, y yo creo que se necesita, si encima de eso, que los demás no tienen acceso a una pensión, vamos a meter la mano a los que sí la tienen, yo creo que eso sería muy mal. Alberto, perdón que te interrumpa, le respondimos a don Rómulo Rivas Blanco, ¿verdad? Sí, yo ya hice las observaciones sobre el tema del Puerto de la Unión, que yo informé, es decir, estuve en programas de televisión, escribí artículos explicando, me llegaron a entrevistar, ¿verdad? Yo informé al país en su oportunidad a qué se debió el fracaso de la concesión. Me quiero referir entonces el tema es que hay que entrarle a fondo al diagnóstico del sistema de las pensiones, a fondo al tema dijéramos, del tema fiscal. Son dos cosas separadas, aunque tienen relación. Muy bien. Y al tema del crecimiento. Esas tres cosas son fundamentales. Solo quería agregar algo. 30 segundos tenemos. Tú me dijiste cuándo era que era posible llegar a acuerdos entre el sector privado y el gobierno. O se hace este año habrá acuerdos más. Ya vamos a entrar al año electoral el año próximo. Y ahí se congela todo. Y ahí se congela todo. Muy bien. O avanzamos rápidamente en los próximos meses en acuerdos y se inicia su ejecución, o esto ya se fue hasta el año 2019 que llegue el próximo gobierno y no hay tiempo con las consecuencias para el país. Y no hay tiempo. Doctor Alberto Arene, economista, analista y columnista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y ojalá que no caiga en saco roto lo que usted está diciendo esta mañana aquí en nuestro programa. Gracias, Josué, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia, ha sido un gusto estar aquí. Muy bien. Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, usted ya sabe, por supuesto, con nuestros invitados de mitad de la semana, Juan Ramón Medrano, Rafael Mengíbar y Jorge Tobar. No hay tiempo para más, siempre, como todas las mañanas les digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días para todos.